Lucía Campos bajó del autobús en la terminal de la gran ciudad de Estados Unidos, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza que le revolvía el estómago. A sus 18 años había dejado atrás su hogar en México, su familia y todos los recuerdos de una vida sencilla pero llena de amor. La promesa de un futuro mejor la había impulsado a cruzar la frontera, pero ahora, al contemplar el inmenso paisaje urbano que se extendía ante ella, la realidad de su decisión comenzaba a pesarle. Las calles estaban llenas de gente apresurada, ruidos de claxones y edificios que se alzaban como gigantes de acero y cristal, desafiando el cielo. Con una mochila desgastada al hombro y un pequeño billete de $10 en su bolsillo, Lucía sintió una punzada de inseguridad. Había oído historias de otros inmigrantes que habían llegado con sueños similares, pero también sabía que la vida en esta nueva tierra podía ser dura y solitaria. Sin embargo, su determinación la empujó a avanzar. «Estoy aquí por una razón», se repetía a sí misma mientras caminaba por una acera abarrotada. «Tengo que creer que las cosas mejorarán». Recordó su vida en México, donde había crecido en un pequeño pueblo. Sus padres, campesinos dedicados, siempre le habían enseñado la importancia del trabajo duro y la perseverancia. Lucía había sido la primera de su familia en terminar la preparatoria, y sus sueños de estudiar en la universidad la habían llevado a este lugar desconocido. Se imaginaba a sí misma como una profesional exitosa, ayudando a su familia y a su comunidad. Era una visión que la mantenía en marcha en esos momentos de incertidumbre. Después de caminar un rato, Lucía encontró un pequeño café en una esquina. El lugar tenía un aire acogedor, con mesas de madera y el aroma del café recién hecho que parecía invitarla a entrar. Se sentó en una mesa junto a la ventana, sintiéndose un poco más tranquila, mientras observaba el bullicio de la ciudad. Con el tiempo, se dio cuenta de que no solo había venido a buscar trabajo, sino también a construir una nueva vida, a encontrar su lugar en un mundo diferente. Mientras tomaba un sorbo de su café, Lucía decidió que no podía perder el tiempo. Sacó su teléfono y comenzó a buscar trabajos disponibles en la zona. La pantalla brillaba con diferentes opciones, pero muchas de ellas parecían inalcanzables. Sin embargo, su mirada se detuvo en un anuncio que buscaba personal para un consorcio de bienes raíces. A pesar de que no tenía experiencia en el sector, pensó que sería una buena oportunidad para aprender y, sobre todo, para integrarse en su nueva comunidad. Con el corazón latiendo acelerado, Lucía se levantó de la mesa y se dirigió a la dirección que había encontrado. Era una oficina moderna, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, iluminando el espacio. Al entrar, fue recibida por una mujer de cabello castaño y una sonrisa amable que la invitó a pasar. La mujer se presentó como Rosa, la gerente de recursos humanos, y le explicó sobre el puesto disponible. Lucía escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, mientras su mente se llenaba de posibilidades. Durante la entrevista, Lucía se sintió nerviosa, pero hizo todo lo posible por mostrar su entusiasmo y su disposición para aprender. Habló de su familia, de su educación y de sus sueños de contribuir a la sociedad. Para su sorpresa, Rosa parecía interesada en su historia y al final de la conversación le ofreció una oportunidad para comenzar como asistente administrativo. Lucía no podía creerlo. Había conseguido su primer trabajo en Estados Unidos. La emoción la envolvió mientras salía de la oficina. Había dado el primer paso hacia la vida que siempre había deseado. Las calles de la ciudad se sentían diferentes, menos amenazadoras, y comenzó a visualizar un futuro en el que podría ser parte de algo más grande. A partir de ese día, su rutina cambió. Lucía se despertaba temprano cada mañana, lista para enfrentar los desafíos del día.
Su trabajo en el consorcio le permitió conocer a personas de diferentes orígenes y poco a poco comenzó a hacer amigos. Sus compañeros eran comprensivos y la apoyaban en su proceso de adaptación, lo que la hacía sentir un poco más en casa. Sin embargo, con el paso de las semanas, Lucía también enfrentó dificultades. La soledad comenzó a hacer mella en su corazón. Aunque estaba rodeada de gente, a menudo se sentía aislada, como si una barrera invisible la separara de los demás. Extrañaba a su familia y la calidez de su hogar. Las noches eran especialmente difíciles y a menudo se encontraba mirando fotos de su familia en su teléfono, deseando poder estar con ellos. Pero cada vez que se sentía abrumada, recordaba su propósito y la razón por la que había venido. Una tarde, después de un largo día en el trabajo, Lucía decidió caminar por el parque cercano a su oficina. El aire fresco y el sonido de las hojas susurrando al viento le ofrecieron un respiro. Se sentó en un banco y observó a las familias y parejas disfrutando del día. Su corazón se llenó de nostalgia, pero también de esperanza. Sabía que tenía que seguir adelante, que debía luchar por su sueño. Al regresar a su apartamento, un pequeño lugar que compartía con otras 3 jóvenes, Lucía se sintió fatigada pero satisfecha. Había hecho amigos en el trabajo, había aprendido sobre el sistema y las costumbres de su nuevo hogar, y estaba cada vez más cerca de alcanzar sus metas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, y cuando menos lo esperaba, su vida daría un giro inesperado. Unos días después, mientras se preparaba para dormir, Lucía comenzó a sentir un dolor intenso en su abdomen. Al principio, pensó que era una simple indigestión, pero la molestia se intensificó rápidamente. Asustada, decidió que no podía esperar más y buscó la clínica más cercana. Con el corazón en la garganta, tomó un taxi y se dirigió a la clínica de fertilidad que había encontrado en línea. Aunque no entendía por qué había elegido esa clínica en particular, algo la impulsó a hacerlo. Al llegar, el ambiente era tranquilo y profesional. La recepcionista la saludó con una sonrisa y la llevó a una sala de espera. Lucía se sentó, sintiendo que el tiempo se detenía mientras la ansiedad la consumía. La clínica estaba llena de mujeres y parejas que, al igual que ella, buscaban ayuda. Después de unos momentos, una enfermera la llamó y la llevó a una consulta con un médico. El médico, un hombre amable y comprensivo, le hizo una serie de preguntas y tras examinarla le explicó que el dolor que sentía podía estar relacionado con una condición médica que requería atención. Lucía escuchó atentamente mientras él le ofrecía varias opciones de tratamiento. Sin embargo, en medio de la confusión y el dolor, no pudo concentrarse del todo en lo que decía. A pesar de su preocupación, Lucía confiaba en que estaba en buenas manos. El médico le sugirió realizar algunos análisis y, sin pensarlo 2 veces, aceptó. La enfermera la llevó a una sala donde le explicaron el procedimiento. Lucía se sintió un poco más tranquila, esperando que pronto el dolor cesara. Pero en ese momento, nadie podía prever el enredo emocional en el que pronto se vería atrapada, un giro que cambiaría su vida de formas que nunca había imaginado. La noche había caído cuando Lucía salió de la clínica, su mente aún confusa por lo que había experimentado. La ciudad brillaba con luces, pero su corazón estaba lleno de inquietud. Mientras caminaba hacia su apartamento, no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sin saberlo, el destino había comenzado a tejer los hilos de su historia, una historia que la llevaría a enfrentarse a sus miedos, a descubrir nuevos amores y a repensar el significado de la familia.
Lucía se encontraba en la sala de espera de la clínica de fertilidad, con el corazón acelerado y una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había estado allí durante horas, rodeada de un ambiente que resumaba tanto promesas como desesperación. Las paredes estaban adornadas con fotos de familias felices, niños sonriendo y parejas abrazándose, pero para Lucía esos momentos aún parecían lejanos. En su mente, el procedimiento que estaba a punto de realizarse era un paso más hacia la vida que tanto anhelaba en Estados Unidos. Sin embargo, la confusión que había comenzado a gestarse en su interior se intensificó cuando finalmente fue llamada a la sala de tratamiento. Al entrar, se encontró con un equipo médico que la recibió con sonrisas y palabras tranquilizadoras. La doctora, una mujer de cabello oscuro y mirada amable, le explicó el procedimiento con una claridad que aliviaba un poco su ansiedad. Sin embargo, había algo en el aire que la hacía sentir incómoda, una especie de tensión que no lograba identificar. Lucía se recostó en la camilla, sintiendo el frío del metal contra su piel, mientras el personal comenzaba a prepararse. A pesar de que la doctora le había explicado que todo sería rápido y sencillo, Lucía no podía evitar preguntarse si realmente era así. Mientras la doctora se concentraba, Lucía se quedó mirando el techo, intentando distraerse de lo que estaba a punto de suceder. Pensaba en su familia en México, en su madre, que había hecho tantos sacrificios para que ella pudiera alcanzar sus sueños. Se preguntaba si algún día podría tener un hogar propio, una familia como las que veía en las fotos de la clínica. Pero esa esperanza se desvanecía momentáneamente cuando la doctora le pidió que se relajara. Lucía cerró los ojos y respiró hondo, intentando liberar la carga emocional que sentía. Fue entonces cuando, en medio de la atención médica y la fría realidad del procedimiento, una confusión administrativa se desató. En la sala contigua, un administrativo revisaba las muestras de esperma, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, una mezcla de papeles y una falta de comunicación llevaron a que las muestras de Lucía y de un cliente adinerado, Theodore James Wellington, se intercambiaran sin que nadie se diera cuenta. Mientras tanto, Lucía seguía concentrada en su propio mundo, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos, pero al salir, Lucía no pudo sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Llenó su mente de pensamientos positivos, convencida de que todo saldría bien y de que pronto podría haber una prueba de embarazo positiva. Sin embargo, el eco de la confusión en la clínica resonaba en su mente. A pesar de su optimismo, una pequeña chispa de duda hacía que su corazón se acelerara. Se despidió del personal gracias a su amabilidad y se dirigió a casa. El camino hacia su pequeño apartamento era un recorrido que Lucía había hecho muchas veces. Las calles de la ciudad, llenas de vida y movimiento, le recordaban a su hogar, pero a la vez la hacían sentir más sola que nunca. La ilusión de una nueva vida se mezclaba con la tristeza de estar lejos de su familia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en el procedimiento. En su mente hacía cálculos, soñando con el futuro que había imaginado. Se preguntaba si realmente había funcionado y si, finalmente, podría convertirse en madre. Los días pasaron y Lucía continuó con su rutina, intentando distraerse con el trabajo y las pequeñas cosas que la hacían sonreír. Sin embargo, el pensamiento del procedimiento la perseguía. Había prometido hacerse una prueba de embarazo, pero cada vez que pensaba en ello, una mezcla de miedo y esperanza la paralizaba. Hasta que un día, sintiendo que ya no podía esperar más, decidió que era el momento de buscar respuestas.
Lucía se dirigió a la farmacia para comprar una prueba de embarazo. Mientras caminaba por el pasillo, sus pensamientos eran un torbellino. Se preguntaba cómo sería su vida si el resultado era positivo. La idea de ser madre la llenaba de alegría, pero también de incertidumbre. Después de pagar, se apresuró a regresar a casa, sintiendo el pequeño paquete en su bolso como un símbolo de su futuro. Al llegar a su apartamento, se encerró en el baño. Con manos temblorosas, sacó la prueba y la utilizó, sintiendo cómo el tiempo se detenía a su alrededor. Los minutos parecieron horas mientras observaba el pequeño dispositivo, esperando ver una segunda línea que confirmara su esperanza. Cuando finalmente la línea apareció, una ola de emociones la invadió. Estaba embarazada. La noticia, aunque deseada, la llenó de confusión y terror. ¿Cómo era posible? Se sentó en el suelo del baño, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Recordó el procedimiento, la confusión en la clínica y la mezcla de muestras. La idea de estar embarazada sin haber tenido relaciones la aterrorizaba. ¿De quién era el bebé? ¿Cómo iba a explicarlo? Su mente se llenó de preguntas y su corazón de miedo. Lucía nunca había imaginado que su vida daría un giro tan drástico, y a pesar de su deseo de ser madre, se sentía atrapada en un laberinto de incertidumbre. Desesperada por respuestas, decidió regresar a la clínica al día siguiente. Necesitaba entender qué había sucedido, cómo había quedado embarazada. En su camino, la ansiedad la acompañaba, un peso en el pecho que no parecía ceder. La clínica era un lugar que había empezado a asociar con esperanza, pero ahora se sentía como un laberinto oscuro. Al llegar, fue recibida por la misma enfermera que la había atendido anteriormente, y aunque intentó sonreír, la preocupación era evidente en su rostro. Lucía pidió hablar con la doctora que había llevado a cabo el procedimiento. La enfermera, notando su estado, la condujo a una sala de consulta. Mientras esperaba, su mente seguía girando, tratando de encontrar respuestas. La doctora llegó poco después, con una expresión profesional, pero Lucía podía ver que había un atisbo de preocupación en sus ojos. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones. Lucía explicó su situación y el asombro en el rostro de la doctora se tornó en una preocupación genuina. La doctora revisó los registros y, tras un silencio tenso, comenzó a explicar la confusión que había ocurrido. Lucía escuchaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, y el peso de la situación se hacía más real con cada palabra. La doctora le aseguró que investigarían a fondo el error administrativo, pero para Lucía el daño ya estaba hecho. Se sentía como un peón en un juego que no había elegido, atrapada en una trama que la superaba. Mientras tanto, su mente no podía evitar pensar en Theodore, el magnate que había estado buscando ayuda para su infertilidad. No podía imaginar cómo sus vidas estaban entrelazadas sin que ellos lo supieran. La revelación de su embarazo, que debería ser un momento de alegría, se sentía como una carga pesada. Se preguntaba cómo sería su futuro, tanto como madre como mujer, y si alguna vez podría encontrar la paz entre la confusión y el miedo que la rodeaba. Esa tarde, mientras Lucía regresaba a casa, su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. La ciudad seguía su curso, ajena a su tormento interno. La idea de ser madre se mezclaba con la incertidumbre de su situación. Con cada paso que daba se preguntaba si alguna vez podría encontrar la claridad que tanto deseaba. Sin embargo, una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. Lucía se sentó en una pequeña cafetería de la esquina. El aroma del café recién hecho y los pasteles recién horneados llenaban el aire,
pero ella apenas podía concentrarse en el ambiente acogedor que la rodeaba. Su mente estaba atrapada en la confusión y el miedo que la invadían desde que había descubierto que estaba embarazada. Después de su visita a la clínica de fertilidad, todo había sido un torbellino de emociones. Ahora, en esta pequeña mesa, estaba esperando a Theodore, el hombre cuyo esperma había sido utilizado erróneamente en su inseminación. Cuando Theodore entró, su porte era imponente, con un traje oscuro que acentuaba su figura atlética. Sin embargo, había algo en su mirada que denotaba vulnerabilidad, un caos interno que resonaba con el de Lucía. Ella se sintió repentinamente, abrumada por la dualidad de su situación. Él era un magnate inmobiliario, un hombre de poder y éxito, mientras que ella era una joven inmigrante, sola en un país extraño. «Gracias por venir», dijo Lucía, tratando de mantener la voz firme, aunque sabía que su corazón latía desbocado. «No podía dejarte sola en esto», respondió Theodore, sentándose frente a ella. Su mirada era intensa, como si cada palabra que pronunciaran fuese un paso más hacia un abismo desconocido. Ambos comenzaron a hablar sobre lo ocurrido en la clínica. Lucía le explicó cómo había llegado allí, su dolor intenso, la confusión del procedimiento y cómo todo había transcurrido sin que ella tuviera realmente una comprensión clara de lo que estaba sucediendo. Theodore escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Era evidente que él también estaba lidiando con su propio tumulto emocional. «No puedo creer que esto haya sucedido», dijo finalmente, su voz grave y cargada de frustración. «Nunca imaginé que un error así podría costarnos tanto». Lucía sintió un nudo en el estómago. No sabía si podía confiar en él completamente. A pesar de su éxito y su posición, había algo vulnerable en su forma de ser que la intrigaba. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Theodore se quedó en silencio, contemplando la pregunta. La verdad era que ni él mismo tenía una respuesta. Se sentía atrapado entre su deseo de ser padre y la realidad de su situación. La idea de ser padre por medio de un error médico era difícil de aceptar, pero aún así había una parte de él que se sentía emocionado por la posibilidad de tener un hijo. «Necesitamos averiguar cómo ocurrió esto», respondió finalmente, su mirada decidida. «Debemos hablar con la clínica». Lucía asintió, sintiéndose un poco más aliviada. La idea de tener a Theodore a su lado, compartiendo la carga de este inesperado embarazo, le daba un poco de esperanza. A medida que conversaban, comenzó a formarse una conexión entre ellos, una especie de pacto silencioso que los unía en esta situación tan compleja. Más tarde, en la clínica, la tensión era palpable. Lucía y Theodore se encontraban en la sala de espera, rodeados de un ambiente clínico que no parecía tener nada de acogedor. Las paredes blancas y frías contrastaban con el calor que empezaba a desarrollarse entre ellos. Ambos sabían que estaban a punto de desentrañar un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Estás lista?», preguntó Theodore. Su voz era un susurro, intentando calmar la ansiedad que se reflejaba en el rostro de Lucía. «No tengo otra opción», respondió ella, respirando hondo. «Solo quiero saber la verdad». Cuando la enfermera finalmente los llamó, ambos se levantaron y se dirigieron a la oficina del director médico. El ambiente era tenso. Cada paso hacia la puerta era como caminar sobre un terreno minado. Lucía no podía evitar pensar en lo absurdo de la situación. Estaba a punto de confrontar a los responsables de un error que había alterado su vida de manera irrevocable. El director médico, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión seria, los recibió con una mirada de preocupación. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la seriedad en su rostro. «Gracias por venir», comenzó,
El director, evitando mirarlos directamente. Entiendo que están aquí por lo que sucedió en su última visita. Lucía tomó aire, preparada para hablar, pero fue Theodore quien tomó la iniciativa. Queremos saber cómo pudo ocurrir este error. No debería haber pasado, dijo su voz resonando con firmeza. El director asintió, visiblemente incómodo. Lamentablemente, hubo una confusión administrativa. Las muestras se mezclaron y por un error humano, su inseminación no fue realizada con la muestra correcta. Explicó. Su tono era sombrío. Lucía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La realidad de la situación se asentó sobre ella como una losa. La confusión, el dolor, el miedo, todo se entrelazaba en su mente. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó, sintiéndose impotente. Theodore se giró hacia ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y compasión. «Vamos a encontrar la manera de resolver esto, Lucía», dijo. Su voz era suave, pero firme. «No estás sola en esto». Mientras el director continuaba, explicando las opciones y los pasos a seguir, Lucía sintió que su conexión con Theodore se profundizaba. Había algo en su mirada que la hacía sentir que aunque la situación era desastrosa, no tenía que enfrentarlo todo sola. Después de la reunión, mientras caminaban hacia el estacionamiento, Lucía no pudo evitar compartir un momento de vulnerabilidad. «No pensé que esto me pasaría a mí. No sé si estoy lista para ser madre», dijo, su voz titubeante. Theodore la miró con seriedad, entendiendo la profundidad de sus palabras. «Ninguno de los dos lo está, Lucía. Pero a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Lo importante es que no tenemos que hacerlo solos», le respondió, su tono reconfortante. Lucía sintió que una chispa de esperanza encendía en su interior. Quizás, solo quizás, podrían encontrar una manera de navegar por esta tormenta juntos. Pero al mismo tiempo, sabía que el camino por delante sería complicado. Mientras se alejaban de la clínica, la tensión entre ellos era palpable. Cada uno lidiaba con sus propios miedos y deseos. Lucía pensaba en su futuro como madre y en lo que significaría criar a un niño en un país que no era el suyo, mientras que Theodore luchaba con la incertidumbre sobre su propia paternidad y lo que esto significaría para su matrimonio con Vivian. Ambos sabían que no podían evitar lo inevitable, y a medida que sus caminos se entrelazaban cada vez más, la conexión emocional que comenzaba a florecer entre ellos se volvía más intensa. A pesar de la confusión y el dolor, había algo hermoso en la idea de compartir este viaje, de apoyarse mutuamente en un momento tan oscuro. El destino les había jugado una mala pasada, pero tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de convertir el caos en una nueva oportunidad para construir algo significativo, no solo para ellos, sino para el nuevo ser que estaba por venir. Vivian observaba desde la esquina de la sala, una sombra de angustia cubriendo su rostro. La conexión que estaba floreciendo entre Lucía y Theodore no era solo palpable, era intensa, casi como un lazo que parecía atraerlos el uno hacia el otro. Mientras Theodore, con su mirada profunda y cargada de emociones, hablaba con Lucía sobre el futuro que inesperadamente se les presentaba, Vivian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que su mundo estaba desmoronándose y, en su desesperación, su mente comenzó a trazar un plan. Con pasos firmes, Vivian se acercó a ellos, forzando una sonrisa que apenas ocultaba su verdadero estado emocional. «¿Qué es lo que ocurre aquí?», preguntó, su voz temblando ligeramente, aunque intentó mantener una fachada de control. Lucía, sorprendida, sintió un nudo en el estómago. La presencia de Vivian era como un trueno en un día despejado. Un recordatorio de que su vida no era solo un simple capricho de amor,
sino un enredo de emociones complicadas que incluían secretos y traiciones. Vivian, estábamos hablando sobre... comenzó Theodore, intentando explicar la situación, pero Vivian lo interrumpió. Sobre lo que, Theodore, sobre cómo te has acercado a una mujer que no solo es una extraña, sino que además está esperando un hijo que es, de hecho, un error administrativo. Su tono era mordaz y lleno de resentimiento, y Lucía sintió cómo la tensión en la sala crecía. Lo que ocurrió en la clínica fue un error. No es culpa de Lucía, defendió Theodore, sintiendo cómo su propia frustración comenzaba a aflorar. Ella no eligió esto, y yo tampoco. Vivian, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida juntos, de nuestros sueños? ¿Acaso piensas que podemos simplemente ignorar esto y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Lucía, atrapada entre ellos, se sintió pequeña y vulnerable. Sabía que era el centro de esta tormenta, pero no quería serlo. Vivian, no estoy aquí para deshacer su vida. Solo quiero entender lo que está pasando, dijo con voz temblorosa, intentando calmar la situación. Vivian la miró fijamente. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y desdén. «Entender», dices. «¿Entender qué? ¿Entender que estás intentando robar a mi esposo? No me hagas reír». Su voz era un susurro afilado, como un cuchillo que corta el aire. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en ese instante comprendió que Vivian estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su vida, incluso si eso significaba destruir a Lucía en el proceso. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera cargada de tensiones. Lucía trataba de mantenerse al margen de la creciente animosidad entre Theodore y Vivian, pero era difícil. Cada vez que se encontraban, Vivian lanzaba dardos sutiles, insinuando que Lucía era una mujer interesada, que solo buscaba aprovecharse de la situación y que su embarazo era una artimaña para manipular a Theodore. Una tarde, mientras Lucía tomaba un café en una pequeña cafetería cercana, recibió un mensaje de Theodore. «¿Podemos hablar? Necesito que sepas algo». Su corazón dio un vuelco. A pesar de todo, había una conexión especial entre ellos. Aceptando el desafío, Lucía se dirigió a su encuentro. Cuando se encontraron, Theodore parecía más agobiado que nunca. «Vivian ha estado hablando mal de ti, intentando desacreditarte ante mis ojos. Pero tú y yo sabemos la verdad. Esto no es tu culpa», comenzó, su voz llena de sinceridad. Lucía sintió un rayo de esperanza. Tal vez había una manera de enfrentar a Vivian juntos. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si realmente solo estoy buscando un beneficio económico de esto?, Lucía preguntó, sintiéndose vulnerable. Theodore tomó su mano. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y determinación. «No lo creo. Eres una mujer valiente. Has enfrentado muchas dificultades y no eres de las que se rinden. Pero debemos encontrar la manera de lidiar con Vivian. Ella está desesperada y eso la hará impredecible». Mientras hablaban, la tensión entre ellos se desvanecía y una comprensión mutua comenzaba a florecer. Lucía se dio cuenta de que, a pesar de todas las circunstancias, había algo auténtico entre ellos, un vínculo que iba más allá de las complicaciones de la inseminación. Era un entendimiento de que ambos estaban lidiando con sus miedos y anhelos en medio de un caos emocional. Sin embargo, Vivian no estaba dispuesta a dejar que esto continuara. Su desesperación la llevó a seguir a Theodore y Lucía en más de una ocasión, observando cada interacción con ojos envenenados. En su mente estaba en juego su matrimonio, su vida, y no permitiría que una extranjera se interpusiera en su camino. Una noche, mientras Lucía regresaba a su departamento después de una larga jornada de trabajo,
encontró a Vivian esperándola en la entrada. La atmósfera era tensa y el aire parecía cargado de electricidad. ¿Por qué estás tan cerca de mi esposo? ¿Qué es lo que realmente quieres? Vivian lanzó sus palabras como dardos, cada una apuntando a la vulnerabilidad de Lucía. Lucía, con el corazón latiendo fuertemente, decidió que era hora de enfrentar la situación. No estoy aquí para robarle nada a nadie. Solo quiero entender lo que está pasando y proteger a mi bebé, respondió, su voz firme y decidida. Vivian se acercó, su mirada fría y calculadora. No te creas tan especial, Lucía. Este niño no te da ningún derecho sobre Theodore. Él es mío, y yo haré lo que sea necesario para proteger nuestra familia, incluso si eso significa arruinar tu vida. Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que Vivian estaba dispuesta a ir lejos, y que su vida podría estar en peligro si no encontraba una manera de manejar la situación. No tengo intención de separarlos, solo quiero que podamos encontrar una solución que funcione para todos, dijo, intentando apelar a la razón. Vivian soltó una risa amarga, una risa que vibraba de locura y desesperación. ¿Solución? No hay solución posible. Lo que hay es un conflicto, y tú no eres más que un obstáculo en mi camino. Ten cuidado, Lucía. No me subestimes. A medida que las palabras de Vivian resonaban en su cabeza, Lucía entendió que este enfrentamiento era solo el comienzo de una batalla mayor. Una lucha que iba más allá de lo personal, una lucha que definiría no solo su vida, sino la de su hijo. La determinación de Lucía creció. No permitiría que Vivian la intimidara. Sabía que tenía que encontrar la fuerza dentro de sí misma, no solo por su hijo, sino por el futuro que anhelaba construir. Mientras tanto, Theodore estaba atrapado en su propia tormenta emocional. La creciente tensión entre su esposa y Lucía lo tenía desgastado. No podía ignorar la conexión que sentía con Lucía, pero tampoco podía dejar de lado el compromiso que había asumido con Vivian. En su mente, la lucha por la verdad y la lealtad se hacía cada vez más compleja. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Lucía y Theodore se volvía más intensa con cada encuentro. Compartían risas, sueños y, sobre todo, un deseo de encontrar una forma de salir de este enredo. Pero Vivian no se quedaría de brazos cruzados. Si había algo que había aprendido a lo largo de los años, era que el amor a veces requería de estrategias, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que consideraba suyo. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa, y el desenlace de esta historia se acercaba rápidamente. Lucía sentía que estaba a punto de entrar en una batalla en la que cada movimiento contaba, y debía estar lista para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Al mismo tiempo, sabía que Theodore era su aliado, y que juntos podrían encontrar la manera de lidiar con los secretos y las manipulaciones que Vivian estaba dispuesta a desatar. Con cada día que pasaba, Lucía se afianzaba más en su papel de madre, y con ello su determinación de luchar por su futuro y el de su hijo se hacía más fuerte. La conexión con Theodore se consolidaba en medio de la tormenta, un lazo que desafiaba las convenciones y los miedos. La batalla por su amor y su familia apenas comenzaba, y Lucía estaba decidida a no dejarse vencer. La atmósfera en el elegante apartamento de Theodore era tensa, cargada de emociones a flor de piel. Vivian, con la mirada perdida, se movía de un lado a otro, como una leona acorralada. Sus pensamientos eran un torbellino de celos y miedo. Había llegado a un punto en el que no podía soportar la idea de que Theodore se alejara de ella, y aún más, de que pudiera encontrar consuelo en los brazos de Lucía, la joven inmigrante que había irrumpido en sus vidas de una manera tan inesperada.
Vivian había intentado mantener su imagen de esposa perfecta, pero las grietas en su fachada empezaban a mostrar la verdad. Se sentía amenazada por Lucía, cuya vulnerabilidad contrastaba con la determinación que comenzaba a brotar en su interior. Era como si Lucía estuviera despertando algo en Theodore que Vivian había dado por sentado. En un intento desesperado por recuperar el control, Vivian decidió tomar una decisión extrema. Con la voz temblorosa y un brillo maníaco en los ojos, se acercó a Theodore, quien se encontraba sentado en el sofá. Su expresión una mezcla de confusión y preocupación. «No puedo soportar la idea de perderte», dijo Vivian, su tono lleno de dramatismo. «Si sigues viéndola, podría hacerme daño a mí misma o a los bebés». Las palabras le salieron como un susurro, pero el impacto de su amenaza resonó en la habitación. Theodore, con el corazón en un puño, sintió cómo la angustia se apoderaba de él. No podía creer que Vivian estuviera dispuesta a ir tan lejos. «¿Qué estás diciendo, Vivian? No puedes hablar así. Tienes que entender que esto no es solo sobre nosotros. Hay vidas en juego», respondió, su voz firme, pero su mirada llena de preocupación. Lucía, quien había estado esperando en la cocina, escuchó la conversación. Su corazón se encogió al pensar que Vivian pudiera hacer algo drástico. Mientras Theodore intentaba razonar con su esposa, Lucía sintió que debía intervenir. No podía permitir que Vivian se hiciera daño ni que su amenaza se convirtiera en una realidad. A pesar de su miedo, se armó de valor y salió de la cocina. «Vivian», dijo Lucía con una firmeza que no sabía que poseía. «No tienes que hacer esto. Entiendo que estás asustada y herida, pero amenazarte a ti misma o a los bebés no es la solución. Por favor, hablemos». Las palabras salieron de su boca con una sinceridad que sorprendió a todos en la habitación. Vivian se volvió hacia Lucía, furiosa, pero también desconcertada. «¿Y tú quién te crees para venir aquí y darme lecciones? No sabes nada de mí, ni de lo que he sacrificado», gritó, su voz resonando en las paredes del apartamento. «Tal vez no sé mucho sobre ti, pero sé lo que es sentir miedo», respondió Lucía, su tono calmado, casi maternal. «Estamos en esto juntas, aunque no lo queramos. Los bebés son inocentes en todo esto. Si realmente te importa, busquemos una solución que no implique hacer daño». La tensión se palpaba en el aire. Theodore observaba a Lucía con admiración, sintiendo cómo su corazón se llenaba de respeto hacia ella. Era una mujer valiente, dispuesta a tender la mano en medio del caos. Vivian, por otro lado, se encontraba atrapada entre su orgullo y su vulnerabilidad. La amenaza había sido un grito desesperado, pero las palabras de Lucía comenzaron a penetrar en su dura coraza. «¿Qué quieres decir con que estamos en esto juntas?», preguntó Vivian, su voz ahora más suave, como si comenzara a abrirse a la posibilidad de una conversación más civilizada. «Quiero decir que, independientemente de cómo llegamos aquí, ahora estamos conectadas. Nuestros hijos son parte de esto. No podemos dejar que el odio nos consuma. Hay que encontrar una manera de convivir por ellos», explicó Lucía, su mirada fija en Vivian, intentando captar su atención. Theodore, impresionado por la valentía de Lucía, tomó la mano de su esposa. «Vivian, esto no es solo sobre nosotros dos, es sobre nuestros hijos. Debemos encontrar una manera de protegerlos y darles el amor que merecen. Lucía tiene razón. No podemos dejar que esto nos destruya a todos». Vivian, sintiendo la presión de las miradas, comenzó a ceder. La idea de hacer daño a su familia, incluso a ella misma, le parecía cada vez más aterradora. A pesar de sus celos y su angustia, había algo en la forma en que Lucía se dirigía a ella que la hizo reconsiderar su enfoque. ¿Era posible crear un camino que incluyera a Lucía sin que eso significara perder a Theodore?
La conversación se tornó más tranquila, aunque la tensión seguía presente. Las palabras fluyeron entre los tres, explorando posibilidades, temores y esperanzas. Lucía, con su disposición a escuchar, permitió que Vivian se abriera sobre sus propios miedos de ser una madre, de la presión que sentía. Theodore, a su vez, se sintió más conectado con ambas mujeres, comprendiendo que su amor no tenía por qué ser excluyente. Sin embargo, la lucha interna de cada uno de ellos aún no había terminado. En el fondo, Lucía sabía que su vida estaba cambiando irrevocablemente. La llegada de los bebés significaba que ya no podía dar marcha atrás. Tenía que luchar por su futuro, por sus hijos, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no estaba sola en esto. Theodore, aunque atrapado en su propia tormenta emocional, había comenzado a verse a ella como su verdadera aliada. Mientras la noche avanzaba, los tres se sentaron en el sofá, compartiendo sus miedos y esperanzas. La conexión entre ellos se volvió más profunda, aunque el camino hacia la reconciliación y la comprensión aún estaba lleno de desafíos. Lucía, sintiendo que su papel como madre estaba comenzando a materializarse, se comprometió a luchar por un futuro en el que todos pudieran encontrar la paz. El silencio que se apoderó de la habitación no era de tensión, sino de una nueva comprensión. Era el comienzo de una nueva dinámica, una que requeriría trabajo y dedicación, pero que también prometía la posibilidad de una familia redefinida. Lucía miró a Theodore y a Vivian, sintiendo que a pesar de todo, había un camino hacia adelante. Una familia que, aunque no convencional, podría encontrar la manera de amarse y apoyarse mutuamente. Sin importar los secretos del pasado, el futuro estaba en sus manos, y Lucía estaba decidida a no dejar que el miedo la detuviera. El cielo de la ciudad se teñía de un suave tono anaranjado cuando Lucía Campos llegó al hospital, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Era el día que había estado esperando, el día en que daría luz a sus gemelos. La emoción y el nerviosismo se entrelazaban en su pecho mientras seguía el camino hacia la sala de partos. En su mente, cada detalle de su embarazo pasaba como una película. Desde el descubrimiento inesperado de su estado hasta la conexión profunda que había desarrollado con Theodore, un hombre que, a pesar de las circunstancias, se había convertido en su apoyo incondicional. En la sala de partos, el ambiente era una mezcla de luces brillantes y voces de enfermeras que se movían con rapidez. Lucía era consciente de los murmullos a su alrededor, la sensación de estar en el centro de un torbellino que cambiaría su vida para siempre. Theodore estaba a su lado sosteniendo su mano con una ternura que le daba fuerzas. Él también estaba ansioso. Su rostro reflejaba la preocupación transformándose en esperanza. «Estás haciendo un gran trabajo, Lucía», le dijo con una voz suave, mientras acariciaba su frente. Ella sonrió débilmente, agradecida por tenerlo a su lado. En su mente, pensaba en la extraña conexión que habían formado a raíz de ese error en la clínica de fertilidad. Nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan inesperado. Pero aquí estaba, lista para convertirse en madre. Las contracciones comenzaron a intensificarse, y Lucía se sumergió en el dolor, un dolor que era tanto físico como emocional. Mientras luchaba con cada ola de contracción, su mente vagaba hacia Vivian, la esposa de Theodore, la mujer que había intentado separarlos, quien había estado enredada en su propio mundo de secretos y mentiras. Lucía sentía que, de alguna manera, Vivian había perdido su camino, y mientras se concentraba en traer a sus hijos al mundo, una parte de ella deseaba que Vivian encontrara también su propia redención. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
El llanto de los bebés llenó la sala. Lucía sintió una mezcla de alivio y alegría al escuchar esos sonidos. En un instante, dos pequeños cuerpos fueron colocados en su pecho, y miró a sus gemelos con asombro. Eran perfectos, y aunque no se parecían a ella, sus rostros eran una clara herencia de Theodore. «Son hermosos», susurró Theodore, con lágrimas en los ojos mientras miraba a sus hijos. Su voz temblaba de emoción, y Lucía sintió que el amor que ambos compartían se fortalecía en ese momento. Ella sabía que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, había algo especial en su unión. Mientras tanto, en otra sala del hospital, Vivian también había dado a luz. Sin embargo, los bebés que nacieron de ella no reflejaban en nada la herencia de Theodore. Cuando Theodore se enteró de la verdad, su corazón se partió. Sabía que Vivian había estado ocultando secretos, pero nunca pudo imaginar la magnitud de sus mentiras. Con el paso de las horas, Theodore fue capaz de reunir el valor necesario para enfrentarse a Vivian. La miró en su cama de hospital, y la decepción y el dolor eran evidentes en su expresión. «No puedes seguir viviendo así, Vivian. Tienes que ser honesta. Estos bebés no son míos», le dijo, su voz firme. Vivian, con la mirada perdida, finalmente aceptó la verdad. «Lo sé», admitió, su voz apenas un susurro, «pero no sé cómo enfrentar lo que he hecho». En ese momento, la tensión que había existido entre ellos los llevó a un punto de inflexión. Theodore, aunque herido, decidió que asumiría la paternidad de los hijos de Vivian. «Ellos necesitan un padre, y aunque no sean míos por sangre, los amaré como tal», afirmó, sabiendo que el amor que se elige es más fuerte que el que se impone por la biología. La decisión de Theodore sorprendió a Vivian, quien, en su vulnerabilidad, comenzó a comprender que no tenía sentido aferrarse a una vida construida sobre mentiras. Mientras tanto, Lucía seguía en su habitación, sintiéndose plena entre sus gemelos. La paz que sentía era reconfortante, y a pesar de las complicaciones con Vivian, sabía que su lugar estaba con Theodore y sus hijos. Días después, mientras Lucía se recuperaba en el hospital, Theodore se acercó a ella. Había estado pensando en lo que significaba ser una familia y cómo aquella situación tan complicada había cambiado su manera de ver la vida. «Lucía», comenzó su voz llena de sinceridad, «nuestra historia ha sido todo menos convencional, pero en medio de todo este caos me he dado cuenta de que te amo. Quiero que seamos una familia, una verdadera familia». Lucía se quedó sin palabras. Su corazón latía con fuerza ante la propuesta que Theodore le hacía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, buscando entender la profundidad de sus palabras. Theodore tomó un profundo respiro, sus ojos fijos en los de ella. «Quiero casarme contigo. Quiero construir un futuro juntos, con nuestros hijos. Nunca imaginé que podría encontrar el amor en medio de esta tormenta, pero aquí estoy. Y no quiero dejarte ir». El mundo pareció detenerse en ese instante. Lucía sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. «Sí, sí, quiero», respondió, con lágrimas de felicidad brotando de sus ojos. En ese momento, comprendió que el amor no se definía por los lazos de sangre, sino por la conexión genuina que compartían. Vivian, al enterarse de la noticia, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La realidad de sus acciones la golpeó con fuerza y comprendió que había perdido todo lo que realmente importaba. En un arrebato de desesperación, decidió que lo mejor sería abandonar la ciudad. Ya no podía permanecer en un lugar donde las consecuencias de sus mentiras la seguían como sombras. Con una mezcla de tristeza y resolución, empacó sus cosas y se despidió de una vida que ya no era suya. Así, la historia de Lucía y Theodore culminó en un nuevo comienzo.
Juntos se enfrentaron al futuro con sus 4 hijos, simbolizando que la familia se elige, que el amor verdadero puede surgir de las circunstancias más inesperadas. Con cada paso que daban, reafirmaban que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que, al final, lo que realmente importa es el amor que se comparte y la alegría de comenzar de nuevo.